¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Sí se escucha. Bueno, escúchenme, alguien, acá me pareció que alguien había levantado la mano, no sé si me quieren hacer una consulta de algo. Bueno, eh, vamos entonces a empezar. Eh, bueno, los ejercicios que estaban pensados, que voy a tratar de, no sé si voy a hacer todos, pero bueno, estos son los ejercicios propuestos. ¿Mm? Bueno, Eh, esencialmente nos vamos a centrar hoy en problemas de dinámica y con la cuestión de la fuerza de rozamiento. Es uno de los puntos más críticos en los problemas de dinámica, el tema de la fuerza de rozamiento. Buena parte de la clase, o casi toda la clase, tiene que ver con la fuerza de rozamiento, ¿sí? Bueno, hacemos un breve repaso de, no sé, 5 minutos de las cosas que vimos la vez pasada. El cuerpo rígido es un sistema continuo de muchísimas partículas con la condición de rigidez. Bueno, ahí me está pidiendo entrar. A ver. Como es un sistema de partículas, cumple la primera y la segunda ecuación fundamental, que es la que estuvimos trabajando la vez pasada. Y el otro tema que es importante, que vamos a ver la semana que viene, son los temas de conservación para sistemas de partículas. La primera ecuación tiene que ver con las fuerzas externas. La sumatoria de fuerzas externas es la masa por la aceleración del centro de masa. ¿Mm? Y la segunda ecuación tiene que ver con el torque de las fuerzas externas respecto a un punto O. ¿Mm? Eso tiene que ver con la derivada del momento angular respecto al tiempo con respecto al mismo punto, ¿no? Digamos que la segunda ecuación está relacionada con los momentos de las fuerzas externas y el momento angular. ¿Mm? La segunda ecuación, bueno, el momento cinético es un vector que está relacionado con el giro de las partículas, en este caso del cuerpo rígido, alrededor del punto O. ¿Mm? ¿Cómo se relaciona con la velocidad angular? Bueno, habíamos dicho, la cantidad de movimiento siempre es la masa por la velocidad del centro de masa, y vimos algunos casos donde el momento angular era el momento de inercia por la velocidad angular. Vimos que esto no siempre es cierto, solamente es cierto en situaciones de alta simetría, o mejor dicho, cuando tenemos lo que se denominan los ejes principales de inercia. No importa cómo sea la forma del cuerpo rígido, siempre se puede demostrar que existen tres ejes donde el momento angular es de la misma dirección y sentido que la velocidad angular. Esto es una condición muy importante. Bueno, a estos ejes se los llama ejes principales de inercia, coincide con los ejes de simetría del cuerpo. Esta es la relación. Esta relación, ¿por qué es muy importante? ¿Por qué es muy importante? Porque de alguna manera nos relaciona la dinámica, ¿sí? La dinámica, o sea, los momentos de las fuerzas, o sea, la dinámica, con las cuestiones cinemáticas, ¿no? Por ejemplo, con la velocidad angular, ¿sí? Si tenemos eso cierto, vamos a poder relacionar, sería como una ecuación distinta a la ley de Newton, fuerza igual masa por aceleración, que tiene que ver con las rotaciones, con la velocidad angular, con la aceleración angular. Vimos el concepto de momento de inercia, por ejemplo, para cuerpos que ruedan, una esfera, un cilindro, un anillo. Habíamos encontrado esta relación general, digamos, donde alfa es un número, que depende de cuál es el cuerpo que estamos tratando, ¿no? Esperen que acá no sé por qué no tengo el cursor. Ahí está. Dependiendo del cuerpo que estamos tratando, el alfa tiene un valor distinto. Bueno, yo voy hablando rápido. Ustedes, si hay algo que no entienden, me dicen y lo volvemos a mirar. Vimos también el teorema de Steiner, que nos permite determinar el momento de inercia de cualquier eje paralelo a un eje que pasa por el centro de masa, conociendo la distancia entre los ejes. Como bien dijo Mario en la clase práctica, fíjense que
el momento de inercia de un eje que pasa por el centro de masa es el mínimo valor posible de momento de inercia. Cualquier otro momento de inercia de otro eje paralelo es más grande. ¿Por qué? Porque, bueno, este número siempre es un número positivo, ¿no? Bueno, entonces la importancia de por qué el momento angular se puede escribir proporcional a la velocidad angular está relacionado porque nosotros tenemos que hacer la derivada del momento angular, ¿no? O sea, en la segunda ecuación, yo tengo que hacer la derivada del momento angular. Entonces, si yo lo puedo escribir en función de la velocidad angular, ¿m? Tengo que hacer la derivada de este vector, que es la aceleración angular. Entonces, de alguna manera, la primera y la segunda ecuación de sistema de partículas aplicadas a cuerpo rígido me permiten obtener la aceleración del centro de masa, la primera, y la segunda me permite obtener la aceleración, la aceleración angular. La aceleración angular. ¿De acuerdo? Entonces, la primera decimos asociada al movimiento del centro de masa, la segunda asociada a las rotaciones, y algo que es importante, es que el punto O no puede ser cualquier punto. Tiene que ser un punto en reposo, ¿sí? Esa es la condición. Por ejemplo, el centro instantáneo de rotación puede andar, ¿sí? O, esto no lo demostramos, lo pueden ver en los libros, después si tenemos tiempo es una demostración teórica, después la podemos llegar a ver. eh, Puede ser el centro de masa, ¿no? El punto O puede ser el centro de masa, aunque esté acelerado, no importa que esté acelerado. Solamente en ese caso se puede considerar los torques respecto de ese punto. El centro de masa es un punto muy especial. Ahora, si yo tengo otro punto del cuerpo rígido que está acelerado, que se mueve con aceleración, que tiene aceleración, no es válida, eso grábenselo, no es válida esta ecuación. Ojo con el punto que toman para plantear la segunda ecuación de cuerpo rígido. No puede ser cualquier punto. Tiene que ser un punto de aceleración nula, en reposo, o el centro de masa. ¿Está bien eso? ¿Está claro? Bueno, habíamos hecho este problema. Me quedó pendiente de la vez pasada el problema que habíamos escrito. Tenemos un cilindro de radio R, masa M, que rueda sin resbalar. O sea, acá nos da una condición muy fuerte. Este cilindro está moviéndose hacia la derecha y rueda sin resbalar. ¿De acuerdo? Van a ver, como ya les dije antes, van a ver que en muchos problemas, en la mayoría, tenemos esta condición de que ruede sin resbalar. Es una condición muy fuerte esto. Ya lo vimos cuando hablamos de cinemática del cuerpo rígido. Bueno, el cilindro se encuentra vinculado a un bloque de masa m por medio de una soga ideal a través de una polea ideal, ¿no? A partir de una polea ideal. La polea ideal lo que hace, ¿qué diferencia hay entre una polea ideal y una polea real? Bueno, la polea ideal, bueno, hace que las tensiones que actúan sobre la polea son iguales. ¿Está bien? Las tensiones son iguales. Ahora, si yo tengo una polea con masa, o sea, una polea que no es ideal, que tiene masa, las tensiones que tengo en un lado de la polea y la tensión que tengo en otro lado de la polea son distintas. A ver qué se da cuenta, Ustedes piensen que esto, si tuviera masa, se acelera, ¿no? ¿Se acelera en qué sentido? En el sentido del movimiento del cuerpo M hacia abajo. Entonces, si acelera, tiene un torque de aceleración, ¿no? Hay una fuerza, un momento neto de fuerza que tiene que ir en el sentido de la masa M. Entonces, si yo digo acá tengo una tensión 2, digamos, llamémosla tensión 2, y acá tengo una tensión 1, ¿no? En el caso de una polea no ideal, ¿no? ¿Cuál será más grande? ¿O son iguales? ¿Qué les parece a ustedes?
Bueno, no escucho todo mudo, pero bueno, usted iguales, no. Cuando tengo una polea real no son iguales. Después lo vamos a ver bien. O sea, lo que va a pasar es que para que se pueda acelerar en este sentido, yo necesito que se acelere si es una polea real que tiene masa. No es el caso de este problema, ¿no? Si es una polea con masa, entonces la tensión 2 tiene que ser mayor a la tensión 1. Así se puede acelerar en este sentido. ¿Eh? Se puede acelerar en este sentido. Una polea con masa. Bueno, en este caso es una polea ideal. Entonces, como es una polea ideal, la masa es nula y eso hace que la tensión acá, no sé, llamemos la tensión 1, acá la tensión 2, sean iguales. En este problema sí son iguales, porque es una polea ideal. Bueno, yo les pedí que, bueno, de hecho escribimos los diagramas de cuerpo libre la vez pasada, yo les dije que los piensen, ¿no? Y que piensen las ecuaciones. Vamos a volver a escribir los diagramas de cuerpo libre, acá los tenemos. Fíjense, con respecto a la polea, lo que yo digo es que como es una polea ideal, esta tensión 2' y esta tensión 1' son iguales. Eso es cierto porque la masa de la polea es nula. Nosotros vamos a ver problemas. Este mismo problema se podría haber resuelto con una polea real. Y entonces, en ese caso, estas tensiones no son iguales. Bueno, en el cuerpo M, el diagrama del cuerpo libre es muy simple. Es una masa puntual, es un problema de dinámica, ¿no? Tenemos el peso hacia abajo, tenemos la tensión hacia arriba. No hay ningún problema. En el cuerpo rígido, claramente nos damos cuenta que tenemos la soga, hay una tensión actuando en el centro de masa, tenemos una tensión actuando en el centro de masa, y ahí claramente nos damos cuenta que hay una fuerza de tensión hacia la derecha. Tenemos el peso, tenemos la normal, y la vez pasada habíamos discutido qué pasaba con la fuerza de rozamiento, ¿no? Yo lo que les comenté es dos cosas, ¿no? Primero, después lo vamos a ver bien porque hay buena parte de la clase de hoy vamos a trabajar sobre fuerza de rozamiento, pero para que haya rodamiento sin deslizamiento, necesariamente tiene que haber fuerza de rozamiento, necesariamente, ¿de acuerdo? Y determinar el sentido de la fuerza de rozamiento no es trivial. En este caso no es difícil. Yo pongo este ejemplo introductorio porque pongo este ejemplo introductorio porque en este caso se puede deducir fácilmente. Ahí me parece que, no me acuerdo si es Guido, a ver, vamos a ver quién es el que preguntó. Claro, Guido. Claro, perfecto, Guido. Esta fuerza de rozamiento, esto grábenselo, ahora lo vamos a ver mejor, pero siempre que tengo rodaduras sin enderezamiento, la fuerza es de carácter estático, necesariamente de carácter estático. ¿Por qué es de carácter estático? Porque no hay desplazamiento, no hay desplazamiento entre las superficies, ¿no? Si hay desplazamiento entre las superficies, ahí tiene carácter dinámico. Acá tenemos algo que está rodando sin deslizar. Entonces, la velocidad en el punto de apoyo, como vimos, es nula. Entonces, la fuerza de rozamiento es de carácter estático. ¿Cómo deduzco aquí, más o menos fácil, el sentido de la fuerza de rozamiento? ¿Por qué estoy diciendo que la fuerza de rozamiento va hacia la izquierda? Fíjense, nosotros acá nos damos cuenta claramente que el cuerpo de masa M, mueve el sistema, o el cuerpo de masa M se mueve hacia abajo, entonces claramente el cilindro se tiene que mover para allá, claramente. Ahora, si rueda sin deslizar, ¿no? Si rueda sin deslizar, lo que les pregunto es, bueno, si se mueve para allá, quiere decir que la aceleración del centro de masa del cilindro es hacia la derecha. Y si la aceleración del centro de masa es hacia la derecha, y rueda sin deslizar, ¿no? ¿Qué sentido de giro, o para dónde es el sentido de la aceleración angular? O sea, tengo dos sentidos posibles. O digo, en el sentido
de las agujas del reloj o en el sentido contrario. ¿Para dónde les parece que será la aceleración angular? Las agujas del reloj va para adentro de la pantalla. Claro, la aceleración angular, a ver si no te escuché bien, pero la aceleración angular tiene que ser así para que esto ruede sin deslizar, ¿no? Necesariamente. De la velocidad que va ¿Cómo? para adentro. Digo que está diciendo de la velocidad angular que va para adentro, pero sí, la aceleración. Claro, la velocidad angular, la aceleración angular van para adentro. Esos son vectores que van para adentro. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, fíjense, háganlo ustedes con la regla de la mano derecha. Seguramente en la pantalla no me miren a mí, pero pongan la mano en dirección de la aceleración angular y el dedo gordo, ¿sí? El dedo gordo de la mano derecha les da la aceleración angular y le da para adentro. Está bien todo este razonamiento. Entonces, fíjense, si yo pienso los torques desde el centro de masa, si yo pienso el torque, fíjense la ecuación, la segunda ecuación, ¿no? El torque de las fuerzas externas desde el centro de masa. ¿Qué fuerzas hacen torque desde el centro de masa? ¿Qué fuerzas tenemos? La fuerza de rozamiento. Solo la fuerza de rozamiento, perfecto. Y fíjense, ¿cómo es ese torque? ¿Cómo hago para calcular el torque? Tengo que hacer el producto vectorial de R, ¿sí? De R por fuerza de rozamiento, ¿no? ¿Cómo hago ese producto? A ver, vamos a hacerlo, creo que en la próxima, no, vamos a hacerlo por acá. Si yo tengo la fuerza de rozamiento para abajo, no, perdón, la fuerza de rozamiento para la izquierda. La fuerza de rozamiento para la izquierda. Y el vector que me indica la posición, ¿no? De donde actúa la fuerza de rozamiento, va hacia abajo. Ese producto vectorial, fíjense, ese producto vectorial, ¿para dónde va? Z. ¿Z positivo? No, negativo. Negativo, claro. O sea, el producto vectorial nos damos cuenta que va hacia adentro de la pantalla. Pero independientemente de la cuenta, esta es la cuenta, ¿no? O sea, esto nos dice que va hacia adentro. Pero ustedes piensen esto. Si yo necesito, miren este razonamiento, a ver, escúchenme con atención esto. Yo tengo acá un centro de rotación, el centro de masa. Si yo necesito que esto se acelere en este sentido, ¿no? En el sentido de la aceleración angular. Miren esto. Yo necesito, este es el centro de rotación, necesito que se acelere así. Entonces, la fuerza de rozamiento, ¿para dónde tiene que actuar? Para que se acelere así. Bueno, tiene que actuar hacia la izquierda acá, porque yo lo estoy acelerando respecto a este punto. ¿Se dan cuenta? Obviamente, si yo pongo la fuerza de rozamiento para la derecha, ¿para dónde se va a acelerar este cuerpo? Para la izquierda. En sentido contrario, ¿no es cierto? ¿Lo entienden esto? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, esto es una de las cosas más importantes. Entender en qué sentido, el sentido de la fuerza de rozamiento. No es trivial darse cuenta de esto. En este problema es fácil. Después vamos a ver otros problemas que no es tan fácil. De hecho, uno no sabe. Entonces, si no sabe, porque no lo puede deducir, porque a veces que no se puede deducir. Entonces lo que tiene que hacer es poner un sentido. ¿De acuerdo? Voy a poner un sentido. ¿Lo pongo para la izquierda o lo pongo para la derecha? Y escribo todas las ecuaciones coherentemente con ese sentido. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Claro. Arián me pregunta, si no hay rozamiento, claro, si no hay rozamiento sería todo solo traslación, y entonces el cuerpo va a patinar acá abajo, sin rozamiento. Bueno, ¿me entendieron cómo aparecieron el diagrama de cuerpo libre? ¿Cómo dibujé las fuerzas? El sentido de las fuerzas. Ahora viene el tema de los ejes coordenados. Ahora vamos a ver eso. Bueno, el autor me dice, ¿por qué el vector R va para abajo? Yo estoy haciendo el producto vectorial. Fíjate, cuando vos escribís el momento o el torque, ¿no? Cuando escribís el momento del torque, tenés que hacer este producto vectorial. ¿Sí? Tenés que hacer este producto. Yo aquí estoy haciendo el torque de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, Arián, actúa en este punto.
¿Está bien? Y yo estoy haciendo el torque respecto al centro de masa. Entonces, el momento, el torque, es el producto vectorial del vector que me indica el punto donde yo tomo los momentos a donde actúa la fuerza. ¿Se entiende, Arián? No, Arián es Lautaro, perdón, era. Lautaro, ¿entendiste, Lautaro? ¿Por qué tomo el R para abajo? Bien. Todas estas cosas, chicos, las tienen que ir aprendiendo. Porque, bueno, yo creo que en el CBC ustedes hicieron bastante torque y momento para estática, ¿no? Bueno, les decía, un capítulo aparte es el tema del sistema de coordenadas, ¿sí? Yo acá tomé este sistema de coordenadas, en realidad esto lo saqué de un ejercicio, ya lo tenía resuelto, y tomaron este sistema de coordenadas. ¿Qué cuidados hay que tener con respecto al sistema de coordenadas? Bueno, como les dije antes, lo fundamental, grábenselo, tenemos que tener una terna derecha. El producto vectorial de x por y, el producto vectorial de x por y me tiene que dar z. Si no tengo una terna derecha, estoy en el horno. Hago todo mal. Entonces esto grábenselo, la terna tiene que ser derecha. ¿Cómo elijo la terna? Bueno, puedo elegir una terna arbitraria, como estoy tomando acá. A mí más que tomar esto, a mí me gusta, ¿saben qué? Tomar una terna en las cuales las aceleraciones me den positivas, ¿sí? Eso es otra manera de hacerlo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, por ejemplo, tomar el eje Y para abajo, así la aceleración de M es positiva. Si tomo el eje Y para abajo, el eje Z, ¿para dónde va? Si tomara el eje Y para abajo, ¿para dónde va el eje Z? Para adentro. Para adentro, ¿no? Si tomo el eje Z para adentro, la aceleración angular va a tener un sentido positivo. Pero eso es, digamos, ¿cómo tomamos los ejes? La condición es que sea una terna derecha. Después hay que poner las ecuaciones coherentes con la terna que estamos tomando. Bueno, entonces, en este problema, ¿qué condiciones tenemos? Bueno, la primera cuestión es que vemos que la aceleración del centro de masa del rígido va en la dirección del eje X positiva. Pero como les había dicho antes, no, perdón, acá estoy haciendo algún lío, puntero láser, ahí estamos. No le asigno un signo a esto. Lo pongo así, este ACM podría ser positivo o negativo. Yo cuando haga las cuentas, ¿qué voy a esperar en este resultado? Cuando yo obtenga el resultado, para ser coherente con el sistema de coordenadas, ¿qué signo me tiene que dar esto? Positivo. Positivo, perfecto. Fíjense cómo escribo gamma. Gamma también lo pongo como gamma por K versor, ¿sí? Gamma por K versor. No le asigno el signo. Cuando yo haga las cuentas, ¿qué me tiene que dar el gamma? Negativo. Me tiene que dar negativo, porque en el sentido de coordenadas, fíjense, si yo hice el razonamiento correcto, si el gamma tiene el sentido de las agujas del reloj, entonces el gamma tiene sentido contrario al eje Z positivo. ¿Se dan cuenta? El gamma va para adentro, ¿no? Entonces yo escribo un gamma genérico. Y después tengo que ser coherente y darme cuenta de esto, que gamma va en el sentido de las Z negativas. Bueno, ¿qué otras cosas puedo deducir? O que puedo pensar. La cinemática me da lo que llamamos condiciones de vínculo. Las condiciones de vínculo quiere decir cómo se relacionan estos dos cuerpos. Si la SOE es inextensible, yo ya sé que ambos cuerpos tienen que tener la misma aceleración en módulo. Fíjense cómo escribí la aceleración de la masa m chiquita, ¿no? Le puse como AM por J. Pero para ser coherentes con el eje Y, cuando yo haga la cuenta, ¿qué signo me tiene que dar esta AM chiquita? ¿Qué signo me tendría que dar? Negativa. Negativa, claro, perfecto. Porque el eje Y positivo es para arriba, y bueno, si va para abajo tiene que darme negativa. Acá me doy cuenta, haciendo un análisis de los signos de estas cosas, me doy cuenta que si bien los módulos son iguales, no pueden tener el mismo valor, porque una es negativa y otra es positiva. Entonces le voy a asignar estos valores, ¿no? Le voy a decir, la aceleración del centro de masa es menos la aceleración m. En módulos son iguales, pero en sentido son contrarias, ¿no? Eso es lo que puedo deducir.
¿Entienden esto? Esto en realidad es de dinámica, ¿no? Es algo que hacíamos en dinámica, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien eso? ¿Se entiende, no? Lo de soy inextensible. Sí, sí, profe. Bien. Bueno, ¿qué otra condición muy importante voy a usar en todos estos problemas que ruedan sin resbalar, ¿no? Una condición de vínculo. Bueno, ya lo vimos cuando hablamos de cinemática del cuerpo rígido. Cuando yo tengo un cuerpo que rueda sin deslizar, yo sé que la aceleración angular y la aceleración del centro de masa están vinculadas, ¿no? O sea, yo sé esto. Ahora les voy a contar un poquito qué es lo que pretendemos. Pero esto lo dedujimos la semana pasada. La aceleración del centro de masa no puede valer cualquier cosa. Tiene que ser la aceleración angular, producto vectorial con el vector RCMP. El vector RCMP es un vector que apunta, que me indica la posición del centro de masa desde el centro instantáneo de rotación, ¿no? Acá tengo el centro instantáneo de rotación. Entonces, esta condición que está acá, la vamos a recordar bien, es la condición que vamos a usar siempre para cuerpos que ruedan sin resbalar o sin deslizar. En un examen, ustedes van a empezar a hacer los problemas y van a usar esto así rápidamente. En un examen, sobre todo un examen final donde ustedes tienen que entregar, lo que nosotros pretendemos para que el ejercicio esté perfecto, es que ustedes deduzcan esto. ¿Cómo se deduce eso? Bueno, con lo que vimos la vez pasada. Lo voy a volver a repetir en la próxima transparencia y ahora después volvemos para atrás. Se deduce de esta manera, ¿no? Yo sé que la velocidad del punto P, ¿sí? La velocidad de un punto P es la velocidad del centro de masa por el producto vectorial entre omega y RP asterisco. RP asterisco es la posición del punto P desde el centro de masa, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Esta es la condición, esta es la ecuación básica que vimos en cinemática, ¿no? Esta es la condición básica. Si derivamos respecto al tiempo, encontramos, ¿se acuerdan? Los famosos tres términos, ¿no? La aceleración del punto P es la aceleración del centro de masa, más un término que tenía que ver con la aceleración angular. Esto de acá es la aceleración angular. ¿Se acuerdan esta aceleración que era la angular? ¿Qué componente era? ¿Había una componente tangencial o una componente normal? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué componente era esta? ¿Cómo? Tangencial inferencia. Tangencial, claro, tangencial. Y este segundo término, que tiene que ver con la velocidad, ¿no? Esto es la velocidad, la derivada de P es la velocidad. También tenía que ver, se podía escribir así este segundo término. Creo que lo tengo acá abajo. Claro, este segundo término estaba asociado con la aceleración normal, que es la aceleración centrípeta, ¿no? Entonces, el término del medio, o sea, el segundo, tiene que ver con la aceleración tangencial. Yo no sé si ustedes se acuerdan que habíamos pedido la vez pasada para, si yo tengo que el punto P es el centro instantáneo de rotación, ¿qué pasaba con la aceleración tangencial? ¿Se acuerdan qué pasaba ahí, en el centro instantáneo de rotación? ¿Qué habíamos pedido? ¿La velocidad era cero? La velocidad es cero, sí. La velocidad es cero. ¿Y qué pasaba con la aceleración en el punto de apoyo? ¿Se acuerdan que había una aceleración normal, ¿no es cierto? Había una aceleración centrípeta. Pero ¿qué pasaba con la aceleración tangencial? En el punto de apoyo, si rueda sin resbalar, estamos hablando, ¿eh? Si rueda sin resbalar. ¿Qué pasaba con la aceleración tangencial? Es nula, claro. Ahí Matías y Miriam lo dicen. Muy bien. Entonces, acá tenemos los tres términos, de nuevo, la aceleración del centro de masa, la aceleración tangencial, la aceleración centrípeta. Y habíamos deducido la otra vez que hay que pedir que para que ruede sin resbalar, esto es para que ruede sin resbalar, ¿no? Para que ruede sin resbalar, solo en esa circunstancia, para que ruede sin resbalar. Si rueda sin... Uy, ¿qué pasa que no me anda esto ahora? Para que ruede sin resbalar, nosotros tenemos que pedir que
que la aceleración tangencial es 0. Si la aceleración tangencial es 0, lo que estamos pidiendo es que este término, estas cosas sean 0. Esta suma sea 0. Y si eso es 0, bueno, uno tiene que ser menos el otro. Y se acuerdan que acá esto es la aceleración de P respecto al centro de masa. Podemos cambiar el signo y decimos la aceleración del centro, la posición del centro de masa respecto al punto P. Entonces, esta ecuación es la que estamos usando en el problema. Esto es lo que usamos para los problemas en la condición que nosotros a veces usamos esta sigla. Rueda sin resbalar. Problemas que dice RSL, quiere decir que el cuerpo rueda sin resbalar. Siempre que rueda sin resbalar podemos usar esta condición. En los problemas directamente van a usar esto. Lo que les digo es que en un examen, sobre todo en un final, está bueno que hagan esta deducción. Está bueno que hagan esta deducción. ¿Está claro? Esto lo vimos la otra vez, la semana pasada en cinemática. Bueno, vuelvo para atrás porque quiero mostrarles cómo se aplica esta ecuación de vínculo. O sea, nosotros estamos diciendo, esto significa rueda sin resbalar. ¿Cómo la aplicamos acá? Bueno, acá directamente lo que vamos a hacer es hacer el producto vectorial. Decimos, la aceleración del centro de masa es aceleración del centro de masa por inversor, eso es lo que escribimos aquí. Gamma, ¿a qué es igual? Bueno, gamma es 0, 0, z, y RCM, ¿qué es? Es un vector, fíjense, que desde el centro instantáneo de rotación, con origen en el centro instantáneo de rotación, nos muestra el centro de masa. Entonces, el vector R acá, fíjense, el vector R, o mejor dicho, el vector que llamamos RCMP, es directamente, perdón, esperen que voy a borrar esto, es directamente este vector, bueno, la coordenada, el radio del cilindro por J versor, porque va en la dirección de eje Y positivo. Entonces, hago el producto vectorial. ¿Y qué me da este producto vectorial? Bueno, me da una condición sobre la aceleración del centro de masa y la aceleración angular. Creo que lo puse acá, a ver si lo puse. No, no lo puse. Bueno. O sea, la condición que me da la escribo acá para que ustedes la tengan. Saco que la aceleración del centro de masa es menos gamma por R. ¿Está bien? Entonces, fíjense, el problema, la parte cinemática, me da dos condiciones, que las voy a redondear. Me da esta condición y me da esta condición sobre la aceleración del centro de masa y la aceleración angular. Estas dos condiciones son fundamentales y salen de la cinemática. En general nosotros las llamamos condiciones de vínculo. Que aparezca este signo menos acá, tiene que ver por cómo elegí yo los ejes. Con estos ejes que elegí, estos ejes coordenados, me aparece este signo menos. ¿Está bien? ¿Entendieron cómo planteé la parte cinemática? ¿Está claro la parte cinemática del problema? El problema tiene dos partes. La parte cinemática que no es trivial, no es fácil la parte cinemática. Y ahora viene toda la parte dinámica. ¿Alguna pregunta de este planteo? ¿No hay preguntas? ¿Seguimos? ¿Sí o no? Quedaron mudos. Buen día, profe. Sí. ¿Se me escucha? Sí, te escucho. Sí, me perdí un toque cuando hicimos el planteo de la condición sin resbalar. ¿Por Sí. qué la aceleración angular decíamos que era 0? La aceleración angular, no, ¿dónde decimos que eso? No, El término, perdón. no, la Cuando- aceleración tangencial, decís vos. Esto de acá, ¿no? Sí, Bueno, esto es una condición que sale cuando vos tenés dos condiciones. Tenés que decir que la velocidad del punto P es nula, ¿no? Si la velocidad del punto P es nula, si el P es el centro instantáneo de rotación,
si el P es el centro instantáneo de rotación, la velocidad es nula. ¿Está bien? La velocidad de P es nula. ¿Eso está claro? Sí. Bien. Entonces, si eso es nulo, eso significa que la velocidad del centro de masa tiene que ser, ¿sí? Tiene que ser, bueno, menos omega por RP asterisco. ¿Qué es RP asterisco? RP asterisco es la posición del punto P respecto al centro de masa. ¿Está bien? Ujú. ¿Sí? ¿Está eso? Sí. Poner así, mirá. Lo podemos poner como omega producto vectorial con RCMP. ¿Sí? Entonces, fíjate, vos acá tenés este vector que varía en el tiempo, este vector que varía en el tiempo, y este vector de acá, que en realidad es una constante, porque es siempre el vector que apunta desde el centro instantáneo de rotación al centro de masa, ¿no? Este es el vector RCMP. ¿Mm? Entonces, yo puedo derivar respecto al tiempo esta ecuación. Si yo derivo respecto al tiempo, la derivada de la velocidad del centro de masa me da la aceleración del centro de masa. ¿Sí? Me da la aceleración del centro de masa. La derivada de la velocidad angular, ¿qué me da? ¿Qué me da la derivada de la velocidad angular? La Gamma. aceleración angular. Me da la aceleración angular. ¿Eh? Y esto en realidad es una constante. ¿Mm? Esto es una constante. Y entonces, ahí termino obteniendo la condición, esta de acá. Esta condición de acá. ¿Ves que la aceleración del centro de masa es gamma por RCMP? ¿Mm? Esto es otra manera de deducir lo mismo. Y esto significa, esta condición, si querés, significa que la aceleración tangencial es nula, porque este vector más este vector dan cero. Eso es lo que estamos diciendo acá. ¿Eh? Y entonces en el punto P, que es el centro instantáneo de rotación, solamente tenés aceleración normal. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí, mucho mejor, gracias. No, de nada. Esto lo dibujimos la vez pasada, ¿eh? Lo dijimos la semana pasada, perdón. Creo que el jueves lo hicimos esto. Esto hay que madurarlo y tienen que pensarlo bien. Escuchen de nuevo el video, vean los libros, vean los libros. Vamos a volver al problema. Encontramos... Profe, Sí, una consulta más. dale. ¿Por qué dijo que la aceleración del centro de masa también iba a ser cero? No, aceleración de centro de masa no dije que era cero. No, no, no. Ah, no, cuando sé que la aceleración tangencial sí tiene que ser cero, pero como dijo todo ese término tendría que ser cero. Claro, lo que tiene Sí. que ser cero, fíjate, acá estamos deduciendo que esto es igual a esto, ¿no? O sea, fíjate, cuando vos sumes estas dos cosas, fíjate, si no, míralo de acá. Cuando yo paso esto de este lado, sumando, me va a quedar término más este término tiene que ser cero para que se cumpla que el centro instantáneo de rotación esté en el punto de apoyo. Esa es la idea. ¿Estamos? Sí. O sea, para Bueno. que solo te quede la aceleración normal. Exactamente, sí. Volvemos al problema, vamos a ver la parte dinámica. O sea, acá tenemos los diagramas de cuerpo libre. En la parte dinámica, ¿qué tenemos que plantear? Tenemos que plantear las fuerzas sumatorias, la primera ecuación. La primera ecuación, fíjense, para este cuerpo tenemos en el eje X, tenemos la tensión y la fuerza de rozamiento, y en el eje Y tenemos la anomalía y el peso. El planteo de fuerzas es igual que lo que hacíamos en dinámica. Es lo mismo, fíjense,
¿Qué es lo nuevo acá? ¿Qué es lo novedoso? Como yo les dije la otra vez, lo novedoso es plantear la segunda ecuación, la ecuación que tiene que ver con la aceleración angular. ¿Eh? Pero entonces vamos a ver, creo que acá, bueno, acá están las tensiones, ya sabemos que son iguales, porque son sogas inextensibles, y el caso de la polea ideal, las tensiones que actúan sobre la polea son iguales. ¿Eh? Eso es lo que comenté hace un ratito. Estas tensiones son iguales porque están actuando sobre... A ver quién se anima a la ecuación de X de la fuerza para el cuerpo rígido. ¿Cómo es la ecuación de X? Sumatoria de fuerzas igual... A ver, díganme, ¿qué ponemos? Rápido, a ver, díganmelo. Es como si fuera dinámica esto. No es mucho misterio. Tensión 1 menos la fuerza de rozamiento es Sí. igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Perfecto, muy bien. Muy bien, el tema de los signos también. De acuerdo al sistema que yo tomé, la tensión 1 es positiva, y la fuerza de rozamiento, en el diagrama de cuerpo libre, yo elegí la fuerza de rozamiento para la izquierda. En realidad la deduje, ¿no? Pero lo que les digo es que la estoy eligiendo hacia la izquierda. Entonces, bueno, tensión 1 menos fuerza de rozamiento es masa por aceleración. Bueno, en el eje vertical es fácil, normal menos peso igual a 0. Díganme ustedes cómo es la ecuación de fuerzas acá. Tengan cuidado con el signo, ¿eh? Con el signo. A ver, ¿cómo es la ecuación de fuerzas acá? Tensión menos peso es igual a masa por aceleración en este centro Sí. de masa en el eje Y. Perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, entonces ya saben dos ecuaciones dinámicas. Nos falta plantear la ecuación, la segunda ecuación para el cuerpo rígido. Yo acá la deduje o la planteo desde el centro de masa. ¿Eh? Entonces, como yo les dije antes, el torque de las fuerzas externas desde el centro de masa, vamos a hacerlo, yo lo tengo desarrollado acá abajo, pero prefiero hacerlo con ustedes. ¿El torque qué sería? ¿Cómo es el vector posición acá? Díganme ustedes, ¿cómo escribimos el vector posición? Para hacer el torque de la fuerza externa, ¿cuál es la fuerza externa desde el centro de masa? ¿Cuál es la única fuerza externa que actúa? La fuerza de rozamiento. Claro. Bueno, ¿cómo es el R? Díganme ustedes cómo es el R. Menos J. ¿Cómo escribo? Menos J. Sí, pero ¿qué Claro. más le pongo? ¿Y qué más le pongo? ¿Qué más pongo acá? R. R, muy bien. Y bueno, ¿y la fuerza de rozamiento cómo la escribo? El vector fuerza de rozamiento, ¿cómo la escribo? Bueno, le voy a asignar el signo, le voy a poner menos fuerza de rozamiento, ¿sí? Menos ¿Está bien eso? Entonces me queda, bueno, ahora sí podría ver lo que escribí acá. Bueno, si quieren hagamos la cuenta, ponemos menos R, J, producto vectorial, con menos fuerza de rozamiento por I. Bueno, J por I es menos K. Menos K. ¿Está bien? J versor por I versor es menos K. I por J es K, así que J por I es menos K. Y acá me queda R, fuerza de rozamiento. Hemos hecho el torque de la fuerza externa, y en el eje Z me queda menos RFR, ¿sí? ¿Y eso qué es igual? Al momento de inercia desde el punto que estamos tomando el torque, o sea, el centro de masa por la aceleración angular. ¿Entendieron cómo salieron las 4 ecuaciones de dinámica? ¿Alguna pregunta de las 4 ecuaciones de dinámica? ¿Están claras? Una pregunta. Dale. Con la tercera de la parte izquierda, ¿cuándo se iguala esa parte que es la I del centro de masa por la aceleración angular? Sí. Esa parte no entiendo de dónde sale. Es la segunda ecuación, fíjate, torques de fuerzas. Es la que vimos como segunda ecuación de cuerpo rígido.
torque de fuerzas externas. Ah, la fundamental, ahí está, sí, sí. La fundamental, la segunda. ¿Está Sí, sí, bien? ahí está. Sí, sí, gracias. ¿Sí? Torque es igual a momento de inercia por aceleración angular. Acordate que, bueno, esto lo podemos usar porque estoy en un eje principal de inercia. O sea, todos los ejes de simetría van a ser ejes principales de inercia. ¿Sí? O sea, la ecuación fundamental es la derivada de L en realidad, acá. Pero bueno, nosotros acá la derivada de L la escribimos como la derivada de la velocidad angular por la aceleración angular. ¿Mm? O sea, ustedes piensen que, esto después lo vamos a ver en la clase que viene, cuando yo escribo esto, puedo calcular el momento angular de esta manera. El momento angular lo puedo calcular así, como momento de inercia por velocidad angular. Pero bueno, un poco resumiendo, acá tengo las 4 ecuaciones de dinámica, ¿está bien? Y tengo 2 ecuaciones más de cinemática. Vamos a resumir todo por acá abajo. Bueno, ¿qué hice acá? En realidad lo que estoy haciendo acá es reemplazar la ecuación de rodadura, que recién nosotros la dedujimos en la transparencia anterior, que era menos R por gamma, ¿sí? Pero también dedujimos que la aceleración de la masa chiquitita era menos la aceleración ACM. Menos la aceleración ACM, eso significa directamente R por gamma. Entonces acá yo directamente estoy reemplazando las aceleraciones en función de gamma. ¿Lo ven? Bueno, ¿y qué incógnitas tengo acá? Bueno, esta ecuación en realidad no me trae nada nuevo, la puedo tachar, no me trae nada nuevo. La normal es igual al peso, eso ya lo sé. ¿Qué incógnitas tengo? Bueno, tengo la tensión, tengo la fuerza de rozamiento y voy a tener gamma como incógnitas. Creo que las tengo recuadradas acá. Ahí están. Estas son las incógnitas. ¿Está bien? Tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Es un sistema resoluble esto, ¿no? Siempre, en todos los problemas, ustedes tienen que tener la misma cantidad de ecuaciones independientes que incógnitas, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede resolver? No voy a hacer toda la matemática, creo que acá escribí. Fíjense, de la ecuación 3, esto háganlo ustedes como deber, es matemático lo que sigue. Despejamos la fuerza de rozamiento, de acá, de la 3. De acá despejamos la fuerza de rozamiento. Lo reemplazamos en la 1. ¿Está bien? Lo reemplazamos en la 1. Y lo reemplazamos, ¿y qué hacemos después? Y despejamos T de la 1. Y después la reemplazamos acá abajo. Entonces van a llegar a una única ecuación donde hay una única incógnita. Es matemático esto, no tiene nada de físico. Esto es matemático. Y van a llegar a una sola ecuación donde tienen el gamma como incógnita. Y el gamma lo despejan y da esto. ¿Sí? No me parece importante aquí analizar la matemática. Lo que es muy importante, y nosotros vamos a ser implacables, como ya les dije la otra vez, es cómo escriben estas ecuaciones. O sea, acá hay 6 ecuaciones fundamentales. ¿Está bien? 6 ecuaciones que me permiten resolver el problema. El problema, si ustedes escriben correctamente estas 6 ecuaciones que están acá arriba, lo voy a poner en rojo. Coherentemente, ¿qué quiere decir? Ustedes toman un sistema de coordenadas, ¿de acuerdo? Estas 6 ecuaciones son las ecuaciones físicas que permiten resolver el problema. Entonces, si ustedes escriben coherentemente estas 6 ecuaciones, el problema va a estar en un 80% bien. Si ustedes se equivocan después en la matemática, no es un drama. No es un drama. ¿Está bien? Fíjense, ¿qué signo nos quedó en el gamma? ¿Qué signo nos quedó? Nos quedó negativo. ¿Y eso está bien? Sí, porque acuérdense cómo habíamos tomado el sistema. Bueno, acá está. Acá está el sistema. El gamma tiene este sentido de giro. El gamma habíamos dicho que iba hacia adentro. El gamma yo lo escribí de esta manera. No le asigné un signo. Dije, bueno, gamma por K versor. ¿Entendieron, chicos, este problema? Una consulta ahí. Dale. Pero ahí, por ejemplo, no se podría haber tomado, o sea, ustedes corrigiendo, como diciendo,
no pusieron gamma con signo negativo, entonces como que la ecuación esa estaría mal. No, porque gamma es una incógnita. Gamma es una incógnita. Entonces yo al gamma no le asigno signo. Lo importante es que vos, si no le asignaste signo, seas coherente. Vos decís, bueno, gamma no sé qué sentido tiene, lo estoy tomando como positivo. Y resuelvo todo de esa manera. Por eso a veces, por eso yo soy más de la idea, les digo, ¿cómo hubiera tomado el sistema de coordenadas? Yo aquí lo hubiera tomado de esta manera. Hubiera tomado el eje X así, el eje Y así, y el eje Z para adentro. Si ustedes tomaran este sistema de coordenadas, ¿qué cambia? Bueno, todas las aceleraciones son positivas. Entonces, me va a cambiar este signo y me va a cambiar este signo. O sea, tomar este sistema de coordenadas que escribí en rojo cambia estos dos signos. El resto de las ecuaciones quedan iguales. No quedan iguales. Queda acá esto cambiado, ¿no? La tensión acá me cambia. Acá la tensión me cambia, acá me da positivo. Y queda cambiado también me parece, porque esto va a ser un momento positivo. O sea, se dan cuenta que dependiendo de cómo escriben el sistema, las ecuaciones son distintas. Entonces, ojo con eso. Profe. Disculpame una cosa. Yo resuelvo el problema con este sistema, tengo unas ecuaciones. Lo resuelvo con esta y tengo otras que son parecidas con signos distintos. Entonces, hay que ser coherente. Por eso, a eso lo llamo coherencia. ¿De acuerdo? ¿Quién quiere preguntar algo? Dale. Yo, profe. ¿Se podría tomar dos sistemas de referencia distintos como hacíamos en el CBC, por ejemplo, para los distintos cuerpos? Sí, podés tomarlo. Sí, eso se puede hacer, pero tenés que ser coherente después cuando escribas las ecuaciones de vínculo. Claro, eso es lo importante, que coincida con lo que está dicho en el sistema de referencia. Exactamente. Bien, o sea, perfecto. por ejemplo, si vos... Acá las aceleraciones tienen que ser iguales en módulo. Hay una que es positiva. En el problema que, como yo lo resolví, hay una que es positiva y otra es negativa. Entonces, no las puedo escribir que son iguales los valores. Tienen signo contrario. Ahora, si yo tomara este sistema que escribí en rojo acá, ahí las aceleraciones son iguales en módulo y en sentido también. Para el sistema rojo queda así esto. Bueno, me gustaría seguir viendo otras cosas, no solo ver este problema. Así que vamos a avanzar. Queda como ejercicio de deber plantear, no lo voy a hacer porque si no nos quedamos toda la clase con esto. Y quiero hacer otras cosas porque hay cosas que aprender. Plantear la ecuación de momentos desde el centro instantáneo de rotación. Hagan eso también. Y van a ver que se deduce lo mismo. Planteen la ecuación de momentos tomando no desde el centro de masa, sino del centro instantáneo de rotación. Cuando hagan eso, el I del centro instantáneo de rotación no es igual a I del centro de masa, ¿no? ¿Está bien? ¿Cómo hay que hacer para calcular el I del centro instantáneo de rotación? Con Steiner. Exactamente. O sea, acá le sumamos M por R cuadrado, ¿no? Eso es lo que dice el teorema de Steiner. Este era un cilindro, así que el I del centro de masa es 1/2 de mr cuadrado. Entonces, 1/2 más 1 es 3/2. El I del CIR va a ser 3/2 de mr cuadrado. Bueno, seguimos. Seguimos, quiero ver otras cosas que son importantes de rozamiento. No sé si hay alguna pregunta más de la física de este problema. La matemática, véanlo ustedes tranqui después en su casa, total es una pavada, es algo de matemática. Acá lo importante es la física. ¿Alguna pregunta de la física del problema? Profe, Sí. ¿qué pasaría si el sistema de referencia estuviera fijo al rígido? Si el sistema de referencia, perdón, no entendí. Sí, o sea, ayer en el video estaba viendo que el sistema que tomamos era fijo a la Tierra, Sí. pero no se podía tomar, creo que encima del rígido porque se complican las ecuaciones o algo así. Porque era el sistema... Bueno, porque el problema es que está acelerado el cuerpo rígido. ¿Está bien? Si lo tomas sobre el rígido, va a ser un sistema de referencia no inercial, vas a tener que tomar una fuerza ficticia. Se puede resolver también, no es difícil, pero es preferible tomarlo el sistema de referencia
en el laboratorio. ¿Está bien? Gracias, profe. De nada. Profe, yo tengo una duda. Dale. R vector menos R J, ahí no entendí. ¿Por qué? Esto de acá. Espera, lo vamos a Sí, poner acá. sí, eso. Está bien. Claro, es el momento de la fuerza externa desde el centro de masa. Yo tomo el centro de momentos acá. ¿Sí? La fuerza de rozamiento está actuando acá. Es el vector que me indica desde el centro de momentos la posición de la fuerza. Es este vector. Ah, claro. ¿Sí? El eje Y yo lo cambié positivo para arriba, entonces es menos R por J. Sí, sí. ¿Está bien? Entendí. Bueno, ¿seguimos, chicos? ¿Seguimos con otras cosas de rozamiento, que es importante? ¿Sí? Sí. Bueno, dale. Fuerza de rozamiento y cuerpos que ruedan. Vamos a dar algunas cuestiones conceptuales, sin hacer tantos problemas, solo conceptuales. Cuando los cuerpos ruedan tenemos dos condiciones, que deslicen o que no deslicen, ¿no? Como yo les dije antes, en la mayoría de los casos vamos a tener la condición de no deslizamiento. Bueno, ¿qué debe ocurrir para que un cuerpo ruede sin deslizar? Bueno, como ya les comenté, una condición fundamental es que necesariamente debe haber rozamiento. Si no hay rozamiento, va a resbalar o patinar. Entonces, si acá no hay rozamiento, el cuerpo patina. ¿Sí? Si el cuerpo rueda sin deslizar o resbalar, no hay desplazamiento entre las superficies, entre el piso y el cuerpo, por lo tanto el rozamiento es estático. ¿Sí? Al rozamiento estático, acuérdense, cuando vimos dinámica, o cuando vieron en el CBC, el rozamiento estático en realidad no es mu estático por normal. O sea, mu estático por normal es el valor máximo que puede tener el rozamiento estático. Entonces, la fuerza de rozamiento, en realidad, cuando tengo una situación estática, no la conozco. Tiene un valor máximo que es mu estático por normal, pero, digamos, en principio puede ser menor o igual a mu estático por normal. Una cosa que después vamos a ver la clase que viene, pero que es bastante razonable pensar o que ustedes entiendan, es que si hay rozamiento estático, al no haber desplazamiento, el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento es nulo. El trabajo que realiza es nulo. Estas son cosas generales que quiero contarles para que ustedes vayan metiéndose con el rozamiento. Cuando un cuerpo rueda o patina, hay desplazamiento relativo entre las superficies y entonces el rozamiento es dinámico. Y el valor de rozamiento dinámico ya lo conocemos. Es muy dinámico por normal. Acá, si patina, el rozamiento es conocido. Si me dan el muy dinámico, lo calculo, muy dinámico por normal. Y bueno, si tengo rozamiento dinámico, como ya vimos para el primer parcial, el trabajo de la fuerza de rozamiento es no nulo. ¿De acuerdo? ¿Está bien eso? Esto es un resumen de ideas generales de lo que pasa cuando desliza o no desliza. No sé si hay alguna consulta. Esto es un poco una introducción a rozamiento. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Seguimos? Sí, Hola. ¿Sí? Dale. Sí. Bueno, lo que quiero introducir acá es un caso muy simple, que lo vamos a tratar en forma ideal. Es un cuerpo, creo que es el tercer o cuarto problema que yo puse en la lista. Yo tengo un cuerpo que rueda sin deslizar, sin fuerzas netas actuando. ¿Está bien? Yo tengo un cuerpo, es un caso ideal, un cuerpo que rueda sin deslizar. Por ejemplo, el problema dice así: un cilindro se desplaza en una superficie horizontal con rozamiento, rodando sin deslizar, sin que actúe ninguna fuerza horizontal. Describe el movimiento del cuerpo y cómo se relaciona con las fuerzas que actúan. Bueno, si yo les pregunto que no hay fuerzas horizontales, yo tengo un cilindro apoyado en una mesa, ¿no? No hay fuerzas horizontales, se está moviendo el cilindro. Se está moviendo porque tiene velocidad, ¿no? Se está moviendo porque tiene, no sé si lo ven ahí.
Se está moviendo el cilindro en la mesa. ¿Qué fuerzas actúan? ¿Qué fuerzas deberían actuar? Peso normal y rozamiento. Peso normal y rozamiento en principio, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver el esquema. Yo tengo acá que rueda sin deslizar, es una condición importante, que vamos a ver qué deducimos con eso, ¿no? Rueda sin deslizar. Vamos a remarcarla esa condición. Rueda sin deslizar. Tengo, bueno, la velocidad del centro de masa se está moviendo. Acá tengo respecto del punto de apoyo, que es el CIR. Bueno, yo sé que si rueda sin deslizar, hay una relación entre la velocidad del centro de masa y la velocidad angular, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hay una relación entre estas dos cosas? ¿Qué tengo que pedir yo si rueda sin deslizar? ¿Qué pasa con la velocidad del punto de apoyo? Es igual a 0. Entonces, si rueda sin deslizar, el punto P es el centro instantáneo de rotación, no hay desplazamiento entre las superficies. Si hubiera rozamiento debe ser estático. Y además tenemos esto, ¿no? Tenemos esta condición que ya la vimos varias veces. Tengo que la velocidad del centro de masa no puede valer cualquier cosa, tiene que estar relacionada con la velocidad angular. Con la velocidad angular. Acá hacemos, fíjense, acá yo escribí este sistema de coordenadas, escribí bueno, el eje X, el eje Y, el eje Z. Escribí el omega, sin asignarle un signo. Hago el producto vectorial y ¿qué veo? Veo que, a ver si esto sigue acá, no, acá lo tengo. Hago el producto vectorial y termino obteniendo que la velocidad del centro de masa es menos la velocidad angular por R, ¿no? ¿Y esto por qué es así? Bueno, para que la velocidad del punto de apoyo sea nula. ¿Por qué me quedó un... Fíjense, está vinculado con el eje Z, ¿no? ¿Por qué me quedó un menos acá? Porque el omega, ¿qué signo tiene? Si esto se mueve para la derecha, ¿en qué sentido va la velocidad angular? Va para adentro. Claro, la velocidad angular tiene este sentido de giro, entonces el vector velocidad angular va hacia adentro, o sea que va en el sentido de las z negativas. Por eso me apareció, como yo no le asigné un signo, fíjense, acá no le asigné el signo, por eso me apareció el signo menos acá. Entonces acá lo importante es que la velocidad del centro de masa tiene que ser la velocidad angular por R. Bueno, vamos a la próxima transparencia y vamos a analizar qué pasa con estos valores. ¿Ustedes qué esperarían que pase con la velocidad del centro de masa y con la velocidad angular? No hay fuerzas horizontales. Estamos tratando un caso ideal. ¿Qué les parece que pasará? A ver, vamos a pensarlo sin pasar a la próxima transparencia. ¿Qué esperarían que ocurra con la velocidad del centro de masa? ¿Aumenta? ¿Puede Una aumentar la consulta. velocidad del centro de masa? Si dice que no hay fuerzas horizontales, ¿eso significaría que tampoco hay rozamiento? Bueno, ahora eso es lo que vamos a deducir ahora. A ver, ¿por qué deducís eso? ¿Por qué decís que no? A ver, yo lo que digo, a ver, no hay fuerzas horizontales aplicadas, ojo. No hay nadie que impulse esto. Pero si rueda sin resbalar, ¿qué dijimos que tenía que pasar si rueda sin resbalar? ¿Qué debería pasar? Para Claro, que hay necesariamente rozamiento estático. debería haber rozamiento estático, ¿está bien? Pero este es un caso ideal, es un caso muy especial que vamos a ver qué ocurre. Lo que yo les pregunto, respóndame esta pregunta. ¿Qué esperarían ustedes que ocurra cuando yo, por ejemplo, hago girar una esfera de billar, de bola de billar o una pelota sobre un piso que rueda sin resbalar? ¿Qué pasa con la velocidad del centro de masa? ¿Qué esperaría que pase? Que sea constante. Bueno, está bueno lo que me dicen. Que sea constante es el caso ideal, que es lo que estamos tratando. Pero bueno, en la práctica, ¿qué ocurre? ¿Qué vemos nosotros?
Que Que se se frena. que se frena. Y se frena por acción de rozamientos con el aire, por ejemplo. Lo interesante es que, vamos a la siguiente transparencia, yo tengo, este es el caso ideal, tengo el normal y tengo el peso. Uno está tentado a decir, tengo una fuerza de rozamiento. Miren, fíjense, yo tengo como es rozamiento estático, está tentado a decir que tengo una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. O sea, esto es lo que uno estaría tentado a hacer, ¿no? Si, bueno, yo en la experiencia veo que se frena, ¿no? Veo que se frena, tengo una fuerza de rozamiento que se opone a ese movimiento, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando yo planteo los momentos desde el centro de masa? ¿Qué sentido tiene el momento de la fuerza de rozamiento acá? Digamos, el momento tiene un sentido, ¿no? El vector momento, cuando yo haga este producto vectorial, ¿para dónde da el producto vectorial? ¿Qué sentido me da? Para adentro, ¿no? Exactamente, muy bien. O sea que tiene, si uno tuviera este rozamiento y yo quiero que gire alrededor de este punto, ¿qué va a pasar? En principio, si yo planteo esta fuerza de rozamiento, ¿qué va a pasar? Se acelera, se va a acelerar así, va a tener una aceleración angular así. Pero entonces yo pienso que se frena y se me está acelerando, ¿está bien? Entonces digo, no, entonces lo que voy a hacer es plantear el rozamiento para el otro lado. Si yo planteara el rozamiento para el otro lado, ¿para qué planteo para todo? Para que la aceleración angular sea de frenado. ¿Qué va a pasar si yo planteara con el rozamiento para este lado? Con la velocidad del centro de masa. Ahí sí desacelera angularmente. Pero acelera la velocidad del centro de masa. Claro, la velocidad del centro de masa se acelera. ¿Se dan cuenta? Si yo planteo el rozamiento para un lado, se acelera la rotación. Si planteo el rozamiento para el otro lado, se acelera el centro de masa. Entonces, en el caso ideal, como alguien lo dijo por ahí, lo que termina pasando, cuando no hay fuerzas horizontales, es el causante de que el cuerpo ruede sin deslizar, efectivamente es prácticamente nulo. Y el caso ideal lo vamos a tomar como nulo. Y entonces, ¿cómo es el movimiento de esto? Si el cuerpo rueda sin resbalar y no actúan fuerzas horizontales, esto lo vamos a remarcar porque esto solamente vale en este caso, no actúan fuerzas horizontales, la aceleración del centro de masa es nula, la velocidad del centro de masa es constante, la aceleración angular es nula y la velocidad angular es constante. El rozamiento es estático y su módulo es nulo. Distinto es el caso, que ahora lo vamos a ver en un rato, no ahora. Distinto es el caso cuando yo tengo una fuerza horizontal. Cuando yo tengo una fuerza horizontal que lo acelera, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ver que hay rozamiento. Pero porque se está acelerando. ¿Sí? Disculpe, entonces, ¿hay fuerza de rozamiento o no? Porque eso es lo único que no me quedó claro. En el caso ideal no hay. O sea, estamos diciendo que se mueve con velocidad constante, no hay fuerzas horizontales, no hay rozamiento, la velocidad es constante, la velocidad angular es constante. No, parece, me mareó lo del rozamiento es estático y su módulo es nulo. Entonces no me termina de quedar claro si hay o no hay. En realidad lo que hay que decir es que la fuerza de rozamiento es cero. Esa es la conclusión. O sea, en el caso ideal que tengamos en el caso ideal que no tengamos fuerzas horizontales, la fuerza de rozamiento es nula, directamente. Eso es lo que tenés que decir. Que sea nula significa que se mueve con velocidad constante. Esto lo planteo, es un caso muy especial, lo planteo porque después lo vamos a usar en los problemas de energía. Lo planteo porque es bastante antiintuitivo que esto se mueva en forma indefinida, ¿no? Es bastante antiintuitivo, pero es un caso ideal. ¿Me entendieron, chicos? ¿Está claro? El ejemplo es un ejemplo muy especial. O sea que este sería
el caso justo donde la velocidad angular hace resultar que no hay desplazamiento relativo entre las superficies. O sea, es como una sola velocidad angular que puede realizar eso. Mirá, recién dedujimos para el sistema de coordenadas que planteé que la velocidad angular y la velocidad del centro de masa cumplen esta condición. ¿Mm? Esta condición la cumple todo cuerpo que rueda sin deslizar. RSD. Cuerpo que rueda sin deslizar. Rueda sin deslizar, vamos a tener esta relación. Que la velocidad del centro de masa es la velocidad angular por R, con el signo cambiado para el sistema de coordenadas que tomé. ¿Estamos? ¿Seguimos? Sí, sí. Bueno, vamos a plantear... Quería explicarles ahora dos casos de ejemplos también simples, que son, creo que el problema 4 y el problema 5 que les di, para que vean, más que nada, conceptualmente, qué ocurre cuando tenemos algo que patina o que desliza. Para que lo vean nada más. No es fundamental, pero sí está bueno que lo entiendan. Miren, vamos a leer en detalle este problema. Un cilindro se encuentra girando a una velocidad angular inicial. O sea, la idea es esta. Yo tengo un cilindro que está girando, el centro de masa no se mueve, ¿sí? O sea, alguien me hace girar el cuerpo, ¿sí? Sobre una superficie, todavía es como que está volando, está girando volando, y de golpe lo apoyamos. O sea, al apoyarse sobre una superficie horizontal y rugosa, comienza a patinar. Y luego de un rato comienza a rodar sin resbalar. Entonces hay una serie de preguntas que me parecen muy interesantes físicamente que planteemos. No hay que hacer muchas cuentas, pero sí me parece muy interesante discutirlos con ustedes. Las preguntas son, ¿dónde se encuentra el centro instantáneo de rotación cuando está patinando? Realizar el diagrama de velocidades. Bueno, cuando está patinando, antes de apoyarse sobre la mesa, ¿dónde está el centro instantáneo de rotación? En el centro de masa. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y cómo sería el diagrama de velocidades? ¿Similar a qué? ¿A qué tipo de movimiento? A una Rotación pura. Rotación pura, perfecto. Entonces, fíjense, en este punto de acá arriba, ¿para dónde va la velocidad? ¿Para dónde va la velocidad? Para la derecha. Para la derecha. Muy bien. ¿Y en el punto de abajo? Igual, pero para la izquierda. Claro, el mismo valor es a la izquierda. Bien. Entonces, fíjense, tenemos esta condición inicial, ¿sí? Miren esto. Y de golpe lo apoyamos. Entonces lo apoyamos, ¿y qué va a pasar? El cuerpo rígido tiene velocidad hacia la izquierda, ¿sí? Hay velocidad hacia la izquierda. Entonces, si hay velocidad hacia la izquierda, ¿qué tipo de rozamiento vamos a tener acá? El momento inicial. Dinámico. Dinámico, perfecto. ¿Para dónde va la fuerza de rozamiento? Hacia la derecha. Hacia la derecha, muy bien. El momento de apoyarlo va hacia la derecha. ¿Sí? ¿Y qué hace esta fuerza de rozamiento? Miren un poquito, pensemos en el centro de masa. Pensemos en el centro de masa. ¿Qué va a hacer esta fuerza de rozamiento con el centro de masa? Escribió estático ahí, perfecto. Ah, perdón. Gracias. Menos mal que... Mira, yo a veces me cuelgo. Está bueno que estén atentos. ¿Qué pasa con el centro de masa? Díganme ustedes. El centro de masa inicialmente tiene velocidad 0. ¿Y qué va a hacer esta fuerza de rozamiento? ¿Lo va a acelerar? ¿Lo va? ¿Acelerar? Lo va a acelerar, claro, perfecto. ¿Saben qué es esto? ¿Vieron cuando en la calle alguien está, se dice arando el auto, que lo hace arar, que lo hace quemar gomas, ¿sí? Y patina y de golpe sale impulsado hacia adelante? Sale impulsado hacia adelante por la fuerza de rozamiento dinámica esta, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con el centro de masa? El centro de masa se va a acelerar por acción
de la fuerza de rozamiento dinámica. Y díganme ustedes qué va a pasar con el movimiento de rotación. Miren cómo es la velocidad angular y qué va a pasar. ¿Qué ocurre con la rotación acá? Díganme ustedes, ¿es acelerada o desacelerada? Digamos, si pienso en la rotación respecto al centro de masa, esta fuerza de rotación, ¿no? Este momento de rotación, ¿va en sentido de la velocidad angular o en sentido contrario? No, es desacelerado. Sentido contrario. Es desacelerado, claro, muy bien. Entonces, fíjense, miren qué interesante. La velocidad del centro de masa va a ir aumentando y la velocidad angular va a ir disminuyendo. Esto es lo que está escrito acá. Vamos Bueno, acá está la fuerza de rozamiento. En tiempo igual a cero, el movimiento es una rotación pura. El centro instantáneo de rotación está en el centro de masa. La fuerza de rozamiento es dinámica. Su módulo, lo podemos calcular, mu dinámico por normal. Su sentido hacia la derecha. Esta fuerza genera una aceleración angular que hace disminuir la velocidad angular. Esta fuerza de rozamiento produce una aceleración del centro de masa hacia la derecha que hace aumentar la velocidad del centro de masa. Entonces, en la condición de rodadura, el módulo de la velocidad del centro de masa, ¿sí? El módulo de la velocidad del centro de masa y el módulo de la velocidad angular, los módulos por lo menos, ¿sí? Lo voy a escribir como módulos, tienen que cumplir esta condición. Inicialmente no se cumple esta condición. ¿Por qué no se cumple? Porque esto es 0 y esto es distinto de 0, ¿no? O sea, la velocidad del centro de masa es nula, la velocidad del centro de masa es nula y la velocidad angular tiene un valor. Pero la velocidad del centro de masa empieza a crecer y la velocidad angular empieza a disminuir. Y llega un punto en el cual pasamos al caso anterior. O sea, esto empezó a crecer, esto empezó a aumentar, y de golpe, ¿qué va a pasar? Esto que estaba patinando deja de patinar y empieza a moverse en la situación ideal con una rodadura sin deslizamiento. El rozamiento deja de tener un valor, pasa a ser nulo, es como lo que vimos recién en el problema 3. O sea, la conclusión es, la velocidad angular disminuye, la velocidad del centro de masa aumenta, el CIR va bajando. Claro, el centro instantáneo de rotación va a ir bajando. ¿Por qué? Porque cuando se cumpla esto, el centro instantáneo de rotación está en el piso. El centro instantáneo de rotación queda en el punto de apoyo. Se cumple la condición de rodadura, esta, y pasamos al caso ideal del rozamiento estático nulo. ¿Está bien esto? ¿Se entiende? ¿Vieron cómo pasamos de una cuestión de que está patinando a una cuestión de rodamiento sin deslizamiento? ¿Sí? Y ahí quedaría como en el caso anterior, donde la fuerza de rozamiento estático es 0. Exactamente, exactamente. Porque no hay fuerzas horizontales. No hay fuerzas horizontales. Si fuera un auto, por ejemplo, que está quemando gomas, sí habría rozamiento estático porque el eje le está dando fuerza a la rueda. Algo así, ¿no? Sí, sí, Okay. sí. Está muy bien. Si querés lo vamos a escribir acá para que ustedes lo piensen. No quiero complicarle la vida, pero lo que está pasando en un caso de una rueda, por ejemplo, si yo tuviera una fuerza horizontal así, si tuviera una fuerza horizontal así, que lo acelera, ¿no? Supongamos que parte del reposo, partimos del reposo. Tengo una fuerza que lo acelera. Si yo planteo la segunda ley de Newton, bueno, tengo la normal, tengo el peso. ¿Qué sé yo acá? Bueno, yo sé que la fuerza, en principio, la fuerza es igual a la masa por la aceleración del centro de masa, ¿no? Pero si yo sé que rueda sin deslizar, ¿qué le tengo que agregar acá? Si rueda sin deslizar, parte del reposo, rueda sin deslizar, se está acelerando. ¿La fuerza de rozamiento? Muy bien. ¿Y para dónde va? A la izquierda. Claro.
¿Por qué va para la izquierda? Está bien eso. ¿Por qué va hacia la izquierda? A ver, ¿quién me dice por qué va hacia la izquierda? Ya lo hicimos en un problema antes. Porque la aceleración es hacia la derecha, ¿no? Claro, mira, como rueda sin deslizar, este es el problema. Se tiene que cumplir, si rueda sin deslizar, se tiene que cumplir esta relación. La aceleración del centro de masa tiene que ser gamma, producto vectorial, con R CMP, ¿no? Esta es la condición de rodadura sin deslizamiento, eso es lo que dijimos antes, ¿no? Para que ruede sin deslizar. Entonces, si hay una aceleración hacia la derecha, ¿no? Porque se está impulsando hacia la derecha. Yo sé que acá tengo aceleración del centro de masa hacia la derecha. Se acelera. ¿Por qué se acelera? Porque está actuando la fuerza F. ¿Mm? Si se acelera hacia la derecha... ¿se está acordando, chicos? ¿Me están diciendo? Se cortó ahí unos segundos. Ahora ya va bien. ¿Quieren que saque la cámara? A ver, vamos a sacar la cámara. Saco la cámara, capaz que anda mejor. Lo que les quiero contar es que siempre que tengamos una condición de rodadura sin deslizamiento, vamos a tener esta relación entre la aceleración del centro de masa y la aceleración angular. Esta condición de vínculo. Esto es una condición de vínculo. Llamamos así, condición de vínculo. ¿Mm? Entonces, si la aceleración del centro de masa es hacia la derecha, ¿para dónde va la aceleración angular? Para que se cumpla esto. ¿Puede ser la aceleración angular nula? ¿Podría ser nula la aceleración angular si tengo una rodadura sin deslizamiento? Pero no rueda más. ¿Cómo? Si la aceleración angular es nula, seguiría rodando, ¿no? Claro, si la aceleración angular es nula, quiere decir que está patinando. Porque no está rodando, ¿no? Entonces, si hay aceleración del centro, ¿qué sentido tiene la aceleración angular para que la aceleración del centro de masa sea para allá? Piensa que esto está rodando, ¿no? ¿Cómo tendría que ser la aceleración angular? Hacia dentro de la pantalla. Claro, exactamente. La aceleración angular tiene que ser así. Muy bien. O sea que esto está girando de esta manera, ¿sí? Ahora, si esto está girando de esta manera, la fuerza de rozamiento, cuando yo haga el momento, ¿para dónde la voy a dibujar? La dibujo para la izquierda, ¿está bien? O sea que acá, en realidad, pongo menos la fuerza de rozamiento. ¿Mm? ¿Está bien? O sea que el diagrama, cuando yo tengo una fuerza horizontal, es así. ¿Mm? Si tengo la condición de rodadura sin deslizamiento, me aparece la fuerza de rozamiento. ¿Mm? Esto que estamos deduciendo acá es el caso cuando es un caso un poco más complicado. Es lo que le vamos a tomar en los problemas, ¿no? En los problemas, este es un problema, este problema se tomó en el parcial. Uno de los problemas del parcial era esto. Teníamos un cuerpo horizontal, había una fuerza actuando y le pedían calcular la aceleración del centro de masa. Entonces tiene que plantear esta ecuación de fuerzas y tiene que plantear la ecuación de torques, ¿no? Falta plantear esta, que no la voy a plantear ahora. Solamente quería mostrarles cómo es la situación cuando tengo una fuerza horizontal. ¿Mm? ¿Me siguen, chicos? Entonces ahí aparece la fuerza de rozamiento para impulsar angularmente al cuerpo, ¿no? Sí, muy bien. Eso es lo que tenés que decir. Perfecto. Me pone contento porque quiere decir que están entendiendo. Por lo menos vos. No sé si todos... Yo sé que esto Por es lo menos en difícil, este caso. Muy bien. No, esto es difícil, chicos. Si no lo entienden, no se hagan historia. Piensen sin pensarlo, lo que estoy diciendo. Piénsenlo. ¿Mm? Bueno, me gustaría volver a la clase que tengo preparada y mostrarles el otro caso. Miren, el otro caso es así.
Tengo un cilindro que se encuentra trasladado sin rotar, o sea, es una traslación pura ahora, tenemos una traslación pura. Sobre una superficie libre de rozamiento, de repente el cilindro entra en una zona rugosa. Luego de patinar comienza a rodar sin resbalar. ¿Dónde se encuentra el centro instantáneo de rotación? Bueno, el diagrama de velocidades. Cuando yo tengo una traslación pura, todos los vectores de velocidad son iguales, son así. El centro instantáneo de rotación está en un punto donde la velocidad es nula. Bueno, en realidad el centro instantáneo de rotación está en un punto muy alejado, está en el infinito en realidad, en el más o en el menos infinito. Está en rotación, entonces decimos está en el infinito. Entonces, fíjense la diferencia. Cuando el cuerpo entre a la zona con rozamiento, el punto de abajo tiene una velocidad hacia la derecha. Entonces la fuerza de rozamiento dinámica, ¿para dónde va a ser? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. La fuerza de rozamiento dinámica, ¿qué va a hacer acá? ¿Qué va a ocurrir con la fuerza de rozamiento dinámica? Bueno, ¿qué movimiento del centro de masa voy a tener? ¿Cómo va a ser el movimiento del centro de masa? Ahora, la fuerza de rozamiento dinámica me produce un movimiento acelerado o desacelerado. Desacelerado. Desacelerado, ¿está bien? O sea, la velocidad del centro de masa va a empezar a disminuir. ¿Y qué va a pasar con el movimiento de rotación desde el centro de masa, ¿no? ¿Qué ocurre con el movimiento de rotación ahora, desde el centro de masa? Acá la rotación era nula, la velocidad de rotación. Y esta rotación, ¿qué ocurre acá con la fuerza de rozamiento? Se va a acelerar. Bueno, acá tenemos el resumen. La fuerza de rozamiento actúa hacia la izquierda. En tiempo igual a cero, el movimiento es de traslación pura, el centro instantáneo de rotación está en el infinito, la fuerza de rozamiento es dinámica, su módulo es muy dinámico por lo normal, sus sentidos hacia la izquierda. Esta fuerza genera una aceleración angular que hace aumentar la velocidad angular, y esta fuerza produce una aceleración angular, una aceleración del centro de masa hacia la izquierda que hace disminuir la velocidad del centro de masa. Entonces la velocidad del centro de masa disminuye, la velocidad angular aumenta, hasta que llegan a la condición de rodadura, hasta que llegan a que el módulo de la velocidad del centro de masa es igual al módulo de omega por R. ¿Y qué va a pasar cuando los módulos son iguales? ¿Qué pasa acá? Rueda ¿Qué sin ocurre? resbalar. Rueda sin resbalar. ¿Y qué pasa con el rozamiento? Se hace estático. Se hace estático y es nulo, ¿no? Estamos en el caso del problema 3, ¿no? La velocidad angular aumenta, la velocidad del centro de masa disminuye, el centro instantáneo de rotación va moviéndose hasta que después de un tiempo el centro instantáneo de rotación queda en el punto de apoyo, donde conceptualmente importante. Esto matemáticamente no es difícil. A ver, el planteo matemático del detalle es un poco complejo, pero me gustaría que ustedes entiendan es el concepto de lo que ocurre, ¿no? Cuando patina, cuando resbala, qué pasa con el centro instantáneo de rotación, con el rozamiento, cuándo es estático, cuándo es dinámico. Estos dos ejemplos me parecen conceptualmente importantes, para que ustedes entiendan este asunto de cuerpos que ruedan, que resbalan, que ruedan sin patinar. Sí, ¿qué pregunta hay? Una consulta. O sea que el rozamiento pasa de ser dinámico a ser automáticamente cero. Sí. O sea, hay un momento de rozamiento estático. No. Es el caso ideal que estamos planteando, sí. Pasa a ser directamente cero. Bueno, vamos a seguir viendo cosas de rozamiento. A ver, creo que acá tengo un resumen. Bueno, acerca de la fuerza de rozamiento por rodadura puede ser de naturaleza estática o dinámica, ¿no? Análisis de la fuerza de rozamiento en el deslizamiento.
Cuando existe deslizamiento del punto de contacto, la fuerza de rozamiento es dinámica. De valor igual a mu dinámico por lo normal. Se sabe además cuál es el sentido. Se opone al deslizamiento relativo en la superficie de contacto. Nosotros pudimos deducir en estos dos casos que vimos antes cuál es el sentido del rozamiento. El trabajo por deslizamiento está asociado a la distancia resbalada por la superficie del cuerpo. Es decir, que se necesita conocer cuánto resbaló el punto de apoyo del cuerpo rígido respecto a la superficie de apoyo. Y no cuánto avanzó el centro de masa. Esto estaba vinculado con que nosotros en trabajo y energía habíamos calculado el trabajo de las fuerzas como la fuerza por la distancia que se mueve el cuerpo. Bueno, acá hay que ver cuánto es lo que cuánto es la distancia resbalada por el cuerpo. Eso lo vamos a ver bien en la clase que viene cuando veamos trabajo de fuerzas. Es un error muy frecuente confundir el desplazamiento del centro de masa con el deslizamiento del punto de contacto. Son distancias distintas. El centro de masa se puede mover a una cierta distancia, pero el rozamiento o la distancia resbalada es distinta. El caso ideal, fíjense, es cuando, por ejemplo, tengo una rotación pura. Si yo tengo un cuerpo rotando, ¿no? Girando en el lugar, y lo apoyo, ¿no? Y no permito que se desplace el centro de masa. El centro de masa ahí, el desplazamiento del centro de masa es cero. Y sin embargo está rotando ahí y está patinando. Entonces hay trabajo debido a la distancia que está resbalando, ¿no? Bueno, análisis de la fuerza de rozamiento en un cuerpo rígido que se mueve rodando sin deslizar. Cuando la velocidad del punto de contacto es cero, el cuerpo rígido rueda sin deslizar. En este caso, la fuerza de rozamiento es estático. La fuerza de rozamiento estática no se conoce su valor a priori. Lo que se sabe es que es menor a mu estático por normal. Y en general tampoco se conoce su sentido. Eso lo podemos llegar a deducir previamente en algunos problemas, pero en algunos otros no lo sabemos. No hay deslizamiento de una superficie con la otra, el desplazamiento del punto de contacto es nulo, por lo tanto el trabajo de la fuerza de rozamiento cuando el cuerpo rueda sin deslizar es nulo. Si la única fuerza no conservativa que puede producir trabajo en el sistema es la fuerza de rozamiento, y estamos en este caso de rodadura sin deslizamiento, se va a conservar la energía mecánica, aunque tengamos rozamiento, se va a conservar. Si estamos en la condición de rodadura sin deslizamiento, ¿no? ¿Está bien eso? Un poco un resumen de ciertas cosas que tenemos que ir aprendiendo del rozamiento. No sé si hay alguna pregunta de esta transparencia, si no paso a la siguiente. ¿Paso a la siguiente? Sí. Bueno. Sobre la distancia de deslizamiento, ¿eso sería como un arco de curva? Exactamente. Tenés que ver cuánto es puede ser un arco de curva, pero puede ser más de una vuelta, ¿no? Puede ser varias vueltas. O sea, pensar en el caso ideal que yo tengo, por ejemplo, una polea, ¿no? Que tengo el eje fijo y la apoyo sobre una superficie rugosa. Bueno, ahí está patinando, hace trabajo, el centro de masa no se mueve. ¿Sí? ¿Está bien eso? Bueno, ¿qué otras cosas queremos? Bueno. Esto me lo preguntaron, me parece que la primera clase o la clase pasada. ¿Cómo saber si un cuerpo rígido en determinadas condiciones resbala o rueda sin deslizar? Esto en general es medio raro que se tome. Se ha tomado en algunos coloquios. En los coloquios, cuando tenemos clases presenciales, se ha tomado cuerpos en los cuales no se sabe si resbala o no resbala. Entonces, ¿cómo se hace? Se los cuento así como una receta. Si llegamos a tener tiempo, al final antes del parcial, podemos hacer un problema, pero no es lo que habitualmente se tome ahora en la virtualidad. Pero se los cuento para que sepan. Porque alguien me había preguntado, creo que una chica me preguntó la vez pasada. Si un cuerpo rueda sin resbalar, el rozamiento es estático y en general no se conoce su valor, ¿no? Es menor a mu estático por normal. Entonces, ¿cómo se hace con un cuerpo? Me dice, bueno, usted tiene este cuerpo, actúan tales fuerzas, conoce el mu estático, conoce el mu dinámico, resuélvalo. Y no me dicen nada.
No me dicen si resbala, si no resbala. Entonces, la receta que yo le tengo para dar es la siguiente. Asumir que el cuerpo rueda sin resbalar. O sea, vamos a suponer eso. Vamos a suponer que rueda sin resbalar. Resuelvo todo el problema con esa suposición. ¿Mm? Cuando lo resuelvo, voy a calcular la fuerza de rozamiento. A esa fuerza de rozamiento le voy a calcular, la voy a llamar fuerza de rozamiento. Si rueda sin resbalar, es una fuerza de rozamiento estática y la voy a llamar fuerza de rozamiento estática calculada. ¿Cómo sé si realmente la hipótesis que hice, o sea, que rueda sin resbalar, está bien, ¿no? ¿Cómo sé si eso está bien? ¿Qué les parece que tendré que hacer para saber si esta hipótesis es correcta? ¿Qué habría que hacer? Comparar con mu estático por normal, y si es mayor, es dinámico. Muy bien. ¿Vos ya cursaste de física 1? No, pero eso también lo hacíamos en el CBC. O sea, sí cursé, Sí. pero igual eso lo hacíamos en el CBC. Sí, bueno. Sí, hacíamos eso cuando no sabíamos. Bueno, muy bien. Hay que hacer eso. Perfecto. Comparamos con el valor máximo. Si la fuerza calculada me da menor, entonces se rueda sin resbalar. Y ya está resuelto el problema. Y ya lo resolví. ¿Qué pasa si me da mayor? Bueno, si me da mayor, entonces va a resbalar o patinar. Pero si resbala o patina, el rozamiento lo conozco, es dinámico. Y ya conozco su valor, muy dinámico por normal. Y bueno, y tengo que resolver el problema con ese cálculo, ¿no? ¿Está bien? Y entonces, fíjense, cuando rueda, cuando patine, yo de la primera ecuación de cuerpo rígido, voy a sacar la aceleración del centro de masa. ¿Mm? Si estoy en esta condición de que patina, ¿no? Y de la segunda ecuación de cuerpo rígido, voy a sacar la aceleración angular. Entonces, estas dos ecuaciones, ahora, estas dos ecuaciones, claro, me dan estas dos variables cinemáticas, ¿no? La aceleración angular, la aceleración del centro de masa son variables cinemáticas, que no van a estar vinculadas, ¿no? Acá, cuando rueda sin resbalar, ¿cómo están relacionadas estas dos ecuaciones? O estas dos variables. Díganme ustedes. Por la ecuación entera de aceleración. ¿Cómo era? Aceleración del centro de masa igual a qué. Estoy en esto, rueda sin resbalar. ¿Cómo era la condición? ¿Se acuerdan? Era la aceleración del centro de masa más la aceleración tangencial. Bueno, la aceleración tangencial nula, y eso equivalía a escribir esto. ¿Se acuerdan? Esto es la condición, lo hicimos recién. Esta es la condición que tengo que pedir cuando rueda sin resbalar. Ahora, si patina, esta condición no vale. ¿Sí? Esta condición no vale. Y entonces yo voy a sacar de la primera ecuación la aceleración del centro de masa, me va a indicar cómo se mueve el centro de masa. Y de la segunda ecuación voy a sacar la aceleración angular. Y me va a decir cómo está rotando el cuerpo rígido. Y esos dos movimientos están desvinculados de alguna manera. No cumplen esta condición. Esta es la situación general cuando yo tengo un cuerpo condiciones está, ¿no? Si rueda o patina. ¿Está bien? Bueno, seguimos con otras cuestiones más conceptuales de rozamiento. Lo último conceptual que quería charlar con ustedes, y después si tenemos tiempo hacemos un problema, aunque sea lo planteamos. ¿Qué pasa cuando yo tengo un cuerpo que está subiendo, está bajando, sin acción de fuerzas externas, ¿no? O sea, yo tengo, si hago el diagrama de cuerpo libre acá, díganme ustedes, en un cuerpo que está, por ejemplo, bajando. Normal, peso y fuerza de rozamiento. Bien, normal, perfecto, ya la sabemos dibujar. Acá está dibujada, ¿no? La normal, el peso, normal, peso. Vamos a dibujar el peso vertical.
Bueno, asumamos que está bajando, ¿no? Si está bajando, ahora dibujamos el rozamiento, pero si está bajando, la aceleración del centro de masa, ¿sí? La aceleración del centro de masa es hacia abajo. ¿Está bien? Vamos a dibujar acá. Este es el vector de aceleración del centro de masa, es así. Está bajando, se acelera. No hay ninguna fuerza horizontal, solamente estas que están actuando acá. Tenemos la normal, tenemos el peso. Rodadura sin deslizamiento. Les pregunto, si la aceleración del centro de masa es así, ¿qué va a pasar con la aceleración angular? ¿Para dónde va la aceleración angular? Está Para adentro. Claro, muy ¿Hacia bien. adentro? Claro, muy bien. Bueno, si la aceleración angular va para adentro, ¿puedo deducir el sentido de la fuerza de rozamiento? Y ir para la izquierda. Claro, va a ir para arriba, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Es una fuerza de rozamiento de qué carácter? ¿Estática o dinámica? Estática. Ah, bien, no tiene que tardar tanto tiempo, ¿eh? Tiene que ser rápido. Si rueda sin deslizar, la fuerza de rozamiento es estática. ¿Es muy estático por normal? No sabemos. No sabemos, ¿no? Ese es el valor máximo que puede tener. Entonces, fíjense, cuando yo tengo un cuerpo que está, no actúa ninguna fuerza externa, no hay fuerza externa, ¿eh? No hay fuerza externa, solamente bueno, se mueve impulsado por la fuerza peso, no hay fuerza externa adicional, ¿no? Estamos diciendo. No hay fuerza externa adicional. Eso sería que no hay una fuerza F, digamos. Claro, no hay una fuerza adicional. Si hubiera una fuerza adicional, bueno, hay que pensarlo el problema. Pero si rueda sin deslizar, ya podemos decir cómo va a ser el sentido de la fuerza de rozamiento. ¿Está bien? O sea, estamos siempre en la hipótesis que no hay fuerzas externas adicionales, solamente está la fuerza peso, ¿eh? Y ahí ya deduzco que la fuerza de rozamiento, fíjense, es hacia arriba. ¿Estamos hasta acá? ¿Me entendieron este razonamiento? Porque quiero hacerle una variante a este razonamiento. ¿Hasta ahí me entendieron? Sí, sí. Sí. Bueno, Sí, profe. lo que les pregunto ahora es, sigo sin fuerza externa, pero yo lo tengo en el piso y lo empujo, ¿no? Y le doy una velocidad. Y entonces el cuerpo empieza a subir con velocidad. Empieza a subir, ¿por qué? Porque tiene velocidad. ¿Está bien? Tiene una velocidad, vamos a ponerlo en este color, hacia arriba, porque yo le di un valor de velocidad. Entonces yo les pregunto, ¿cómo será el movimiento acá? Por ejemplo, el centro de masa, ¿qué movimiento tendrá si está subiendo? Subiría, frenaría y comenzaría a bajar. Claro, pero vamos a analizar la situación en la que está subiendo. ¿Qué movimiento es? ¿Acelerado o desacelerado? Desacelerado. Desacelerado. ¿Por dónde va la aceleración del centro de masa? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Sí? Hacia abajo, muy bien. ¿Por qué va hacia abajo? Porque es desacelerado. O sea que es el mismo, la aceleración del centro de masa es la misma. ¿Sí? Va hacia abajo. Es igual que en el caso que baje. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasa con el movimiento de rotación? Si rueda sin deslizar, ¿cómo será el movimiento de rotación? Primero, ¿cómo es la aceleración, cómo es la velocidad angular acá? Si está subiendo. ¿Para dónde va? Hacia fuera de la pantalla. Afuera. Perdí el cursor, acá está. O sea, la aceleración angular estamos diciendo, lo voy a poner por acá, estamos diciendo que la velocidad angular es hacia afuera de la pantalla. Ahora les pregunto, ¿el movimiento de rotación cómo será? ¿Será acelerado o desacelerado? Desacelerado. Desacelerado también. Desacelerado, ¿está bien? La velocidad del centro de masa y la
velocidad angular, ¿cumplen alguna condición en módulo? Omega por R, Sí, muy porque bien. está rodando sin deslizar. Exactamente. Siempre que tengan que rueda sin deslizar, es omega por R. Muy bien. Y le pregunto, entonces me dijeron que es desacelerado, ¿no? Y entonces la aceleración angular, ¿para dónde va? Entrando Hacia adentro de la pantalla. Hacia adentro también, ¿sí? Entonces, ya sabemos, la aceleración angular va para adentro. ¿Qué va a pasar con la fuerza de rozamiento? Primero, ¿qué carácter tiene la fuerza de rozamiento? ¿Estática o dinámica? estática. Estática. ¿Para dónde va? ¿Y por qué? Para abajo. ¿Va para abajo? Fíjate, digamos, la aceleración angular, ¿para dónde dijimos que iba? Hacia adentro. Yo necesito Sí, que yendo para que haya una aceleración angular. ¿Para dónde tiene que ir el momento de la fuerza? Si yo quiero que vaya en el sentido. Disculpe, ahí Entonces, se cortó un poquito, profe. bueno, lo que digo es, la aceleración angular entendieron que va para adentro, ¿no? ¿Eso sí? Sí, sí. Bueno, entonces lo que les digo es, el torque de la fuerza, para que la aceleración angular vaya para adentro, ¿para dónde tiene que ir el torque de la fuerza? O sea, o la fuerza tiene que ir en el mismo sentido. ¿Está bien? Entonces, lo interesante es que no importa si sube o si baja, la fuerza de rozamiento, si no hay fuerzas externas adicionales, la fuerza de rozamiento en un plano inclinado va hacia arriba. Bueno, puede ser un plano inclinado o puede ser una montaña. Si no hay fuerzas adicionales, la fuerza de rozamiento estático, siempre que estemos en la condición de rodadura sin deslizamiento, y va para arriba. Va para arriba. Acá tenemos el peso, acá tenemos la normal. ¿Está bien? Entonces, la componente del peso actuando sola aumenta la velocidad del centro de masa, pero no puede cambiar la velocidad angular. Si la fuerza de rozamiento no estuviera, el cuerpo resbalaría hacia abajo, ya que la velocidad del punto de contacto debido a la rotación permanecería constante, mientras que debido a la traslación aumentaría. Entonces, por esta razón, debe ser hacia arriba, de modo a aumentar la velocidad de rotación y al mismo tiempo oponerse a la velocidad del centro de masa. De tal manera que se cumpla, bueno, esta relación que ya habíamos hablado, ¿no? Esto es la relación de rodadura sin deslizamiento, ¿no? Cuando tengo rodadura sin deslizamiento, tengo la condición de los módulos de las velocidades, pero también la condición de módulos de las aceleraciones, ¿no? Tengo las dos condiciones. ¿Está bien? Ahí dice en el 1 que aumenta la velocidad del centro de masa, pero no cambia la velocidad angular. Pero la velocidad angular tiene que cambiar con la Sí, sí, velocidad del centro de masa claro. para O que sea, claro, lo que yo estoy diciendo es que la componente del peso actúa en el centro de masa. Entonces, la componente del peso no te produce un momento de la fuerza que permita que haya aceleración angular. ¿Está bien? No, no permite, no se puede. claro, sería como que un cuerpo está cayendo en el aire. Está cayendo, Que- patinando, por ejemplo, ¿sí? Si patina, si yo tengo, por ejemplo, una ladera con hielo, ¿sí? A ver, espera que vamos a dibujarlo por acá. Si yo tengo, por ejemplo, acá, y esto es hielo, eso actúa y esto se acelera hacia abajo, y si hay hielo no hay rozamiento, entonces no rota, ¿no? No rota. Sería como una traslación pura. Traslación pura, exactamente. ¿Mm? ¿Está bien? Claro, ahí me quedó más claro. Bueno, ¿entendieron esto? El rozamiento es todo un tema, es todo un tema. No tenemos mucho tiempo más, solamente decirles que si pueden, para la próxima, me gustaría
Me parece que se cortó, ¿no? ¿Se cortó? ¿Me están escuchando? Sí, se cortó un momento. Sí, porque acá me pareció conexión de internet débil. ¿Ahora me están escuchando bien? Sí, ahora sí. Bueno. Si pueden, piensen en este problema que lo hacemos al comienzo de la clase. ¿Mm? La idea es así, un cilindro de masa m es impulsado mediante una soga en la que actúa una tensión conocida. O sea, yo acá tengo una soga. Fíjense, el cilindro, si ustedes quieren, son dos cilindros en realidad. Está bien, son dos cilindros que están unidos. Un cilindro de radio R chiquito y un cilindro de radio R grande. Entonces tengo una tensión de una soga actuando ahora, actuando no en el centro de masa, sino actuando a una distancia del centro de masa. Acá lo interesante, lo que es muy interesante, es la discusión del sentido de la fuerza de rozamiento. O sea, de nuevo, tenemos un cuerpo que rueda sin deslizar, ¿no es cierto? Entonces, es muy lindo analizar qué pasa con la fuerza de rozamiento. Les voy a hacer una pregunta con trampa. ¿Para dónde va la fuerza de rozamiento? Les digo eso. ¿Para dónde va? ¿Pueden deducir para dónde va? ¿Hacia la derecha? Es una posible solución. ¿Hacia la izquierda? Bueno, claro. Hacia la izquierda. Bueno, en realidad, ustedes van a ver, piénsenlo, que depende del cociente de R sobre R. La fuerza de rozamiento puede ir tanto a la derecha o a la izquierda. Depende de cómo sea R sobre R. Entonces, ¿cómo se hace este problema? Bueno, lamentablemente acá no se puede deducir como hicimos en problemas anteriores. Acá lo que tienen que hacer es asumir un sentido. Por ejemplo, asumirlo hacia la derecha. Digo, bueno, acá hay una fuerza de rozamiento. ¿De qué carácter dijimos? ¿Cómo tiene que ser el carácter de esto? Estático. Estático. Bien. Rápido tiene que ser. Si va esto, tiene que ser esto. Entonces, ustedes asumen una fuerza hacia la derecha, ¿sí? Y escriben todas las ecuaciones con esa fuerza a la derecha. En este problema van a deducir, después lo hacemos bien, pero si lo pueden hacer y les sale, es un golazo, porque este es un problema de coloquio, se los digo así. Si lo pueden hacer, yo los motivo de esta manera. Háganlo para el martes. Bueno, de hecho yo lo hice el cuatrimestre pasado, pueden ver el video, pero después lo hacemos en detalle. Van a ver que la fuerza de rozamiento depende, no da un valor, perdón, da un valor, pero da una resta. Entonces, dependiendo de cómo es este cociente, R sobre R, da en el sentido de la derecha o en el sentido de la izquierda. Así que bueno, les dejo este problema. El tema de la fuerza de rozamiento es uno de los problemas más complejos en dinámica, sobre todo en el nivel de nuestra materia, y es lo que más les cuesta, chicos, saber el sentido. Nosotros, por la experiencia que tenemos del cuatrimestre pasado, vimos que el aprendizaje de este tema es más dificultoso en esta situación de pandemia. Les digo así en serio, es más dificultoso. Por eso tratamos de hacer más rápido la parte del sistema de partículas y que ustedes tengan tiempo de pensar los problemas. Así que yo lo que les digo es, empiecen a pensar todos los problemas de dinámica. Hagan los problemas de la guía, hagan este problema, yo lo hago la próxima. El gran error que detectamos tanto en el parcial como en el coloquio fue el planteo de las ecuaciones, increíblemente. O sea, plantear las ecuaciones físicas de esto con los signos correctos les costó un montón. Mucha gente, yo diría que la mitad de las personas estadísticamente, tanto en el parcial como en el coloquio, tuvieron el problema de dinámica mal, de rígido, porque no plantearon bien las ecuaciones básicas, ¿no? Las ecuaciones de cinemática, las ecuaciones de dinámica, la primera ecuación, la segunda ecuación. Entonces, conceptualmente, se tiene que centrar muy bien en el diagrama de cuerpo libre, en el sistema de referencia que van a tomar y en plantear las ecuaciones correctamente. Si eso lo hacen bien, el problema va a estar bien. Después lo que sigue es matemático. Bueno, vamos a dejar acá si le damos tiempo a los chicos que tienen algunos problemas para explicarles. No sé si hay alguna pregunta. ¿Estamos entonces, chicos?
Estamos, creo. Bueno, gracias. Seguimos. Buen fin de semana. Seguimos la próxima. Gracias, igualmente. Bueno, Gracias. chao. Hasta luego. Chao, chao.